Bueno, vamos a ver lo que es el tema de ley de senos para nivel de noveno año. Lo primero que tenemos que saber es que la ley de senos es una relación de tres igualdades que se cumplen entre los lados y los ángulos de un triángulo. Estas razones, como dijimos, vamos a tomar en cuenta los lados del triángulo que son el lado A, el B y el C, y lo vamos a asociar con su ángulo opuesto. Entonces, tenemos la primera razón, que tenemos el lado A asociado con sen del ángulo opuesto al A. ¿Quién sería el ángulo opuesto al A? El que se encuentra al frente de él, que sería el ángulo alfa. Esta sería la primera correspondencia. Lo mismo hacemos con el lado B. El lado B viene asociado con su ángulo opuesto, que es el que se encuentra al frente de él, que sería el ángulo beta. Y por último tenemos el lado C, que se asocia con su ángulo opuesto, que es este. Y hacemos la correspondencia. Entonces, esta es la forma como se aplica la ley de senos. Ahora sí, vamos a ver un ejemplo donde se aplica. Esta es la forma como se desarrolla el tema. Entonces, tenemos el primer ejemplo y tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, se determina el valor del ángulo que hace falta. Recordemos que los ángulos internos de un triángulo, estos tres de aquí adentro, siempre suman 180. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que este ángulo que no lo tenemos, podemos averiguarlo haciendo en la calculadora la operación de 180, le restamos la suma de estos ángulos y eso nos daría que ese ángulo entonces mide 99 grados. Ahora sí, ya teniendo las medidas de los tres ángulos, podemos hacer la correspondencia. La ley de senos me sirve a mí para averiguar las medidas de los lados que hacen falta en un triángulo. Entonces, la primera correspondencia tenemos el lado A. El lado A va con el sen de su ángulo opuesto, que sería el sen del ángulo 99. Aplicamos la segunda razón, donde tenemos el lado 18 con sen de su ángulo opuesto, que en este caso el que está al frente es 47. Y por último tenemos la tercera razón, que sería el lado X asociado con sen de su ángulo opuesto, que es 34. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor del ángulo A y el valor del ángulo X. Entonces, el segundo paso dice que se realiza la correspondencia entre lados y ángulos, ya lo hicimos aquí. El tercer paso dice que se despeja la variable que se desea averiguar. Bueno, ¿cuáles son las variables o las letras que vamos a encontrar el valor? Mediante la ley de senos, el lado A y el lado X. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a utilizar la razón donde se encuentra el lado A y la razón o la correspondencia que se encuentra completa, que en este caso es esta, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlas. Aquí las tenemos. Ahora sí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Para encontrar el valor de A, vamos a despejar la variable A. Ahora, ¿qué es despejar la variable A? Dejar la A sola. Ahora, ¿cómo hago yo para dejar la A sola? Este seno de 99 yo tendría que quitarlo de aquí. Y este seno de 99 está dividiendo. Quiere decir que para que la A quede sola y pueda despejarla, este seno de 99, como esto es una ecuación, pasa al otro lado del igual, al lado derecho, pasa a multiplicar al sen de al 18 sobre sen de 47. Entonces, ese van a pasar a multiplicar y nos quedaría la siguiente operación. Ya la A nos queda sola y el sen de 99 pasa entonces a multiplicar a esta razón. Ahora, esta operación la hacemos en la calculadora. Aquí podemos observar y nos da un resultado de 24,30. Y entonces ya tenemos que el valor de la variable A es de 24,30. Ahora, lo mismo hacemos para el mismo paso para encontrar el valor de la variable X. Entonces, ¿qué hacemos primero? Vamos a determinar cuáles son los datos que necesito. Bueno, en este caso obviamente necesito esta correspondencia y la correspondencia que está completa, que es esta. Entonces, escribimos los datos
¿Y qué vamos a hacer ahora? Vamos a despejar el valor de la variable x, Ahora sí, ¿cómo trato yo? ¿Cómo hago para que la x me quede totalmente sola? Hay que quitarle de aquí abajo el sen de 34. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, ese sen de 34 se encuentra dividiendo y va a pasar a multiplicar a la otra razón. Entonces, la x nos queda sola. Escribimos 18 sobre sen de 47 y el sen de 34 que se encontraba dividiendo pasa a multiplicar a esta correspondencia, a esta razón. Esto lo escribimos en la calculadora de la siguiente forma. Ponemos fracción 18 sobre sen de 47 por sen de 34, le damos igual y dice que nos da un resultado de 13,76. Quiere decir que el valor de la variable x es de 13,76. Tenemos otro ejemplo. Dice que vamos a determinar el perímetro de un triángulo. Primero tenemos que recordar que el perímetro es la suma de los lados. Pero en este caso no tenemos ni la medida del lado M ni la medida del lado N. ¿Qué había que hacer primero? Verificar que tenemos los tres ángulos del triángulo. En este caso no lo tenemos. Entonces, pero por lógica podemos determinar que la medida de este ángulo es 28. ¿Por qué? Porque recordemos que estos tres ángulos suman 180. Ahora sí que vamos a hacer la correspondencia entre los lados y el sen de su ángulo opuesto. La primera correspondencia que tenemos es M, el lado M, con el sen de su ángulo opuesto, que vendría siendo entonces el 80, o sea, con sen de 80. Ahí tenemos la correspondencia. Tenemos la segunda correspondencia, que es 25 con sen de su ángulo opuesto, que ahí lo vemos, que es el 28. Entonces nos queda 25 con sen de 28. Y por último tenemos la correspondencia del lado N con el sen de su ángulo opuesto, que es 72, y ya lo tenemos. Ya tenemos las tres correspondencias. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a encontrar el valor de la variable m aplicando una ecuación. Entonces, para encontrar este valor de m, ocupo la correspondencia, la razón que tenemos completa, que es esta. Entonces, copiamos los datos y vamos a encontrar el valor de m despejándola. ¿Cómo? Bueno, para dejar la m sola, el sen de 80 lo voy a pasar a multiplicar. Entonces, me queda la m sola y entonces nos queda una fracción de 25 sobre sen de 28, y el sen de 80 que se encontraba dividiendo pasa a multiplicar a esa razón. Y eso lo efectuamos en la calculadora y nos da un resultado de 52,44. Esto significa entonces que el valor de la variable m es de 52,44. Lo mismo vamos a hacer para encontrar el valor de la variable n. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente esta correspondencia y esta, que es la que se encuentra completa. Entonces las escribimos y vamos a despejar la variable n. ¿Qué es despejar la variable n? Entonces dejar la n sola. Y para lograr eso tenemos que quitar el sen de 72 de abajo de la fracción. ¿Cómo logramos eso? Bueno, ese sen de 72 pasaría a multiplicar a la razón 25 sobre sen de 28. Y en la calculadora nos quedaría así. Ponemos fracción 25 sobre sen de 28 por sen de 72. Y eso nos da un resultado de 50,64. Recordemos que lo que queríamos encontrar es el perímetro del triángulo. Y dijimos que el perímetro era la suma de los lados. Como ya tenemos cuánto vale la variable m y cuánto vale la variable n, y ya teníamos que este lado mide 25, procedemos a realizar la suma entre ellos. Y la suma sería 25 más 50,64 más 52,64, que el perímetro nos da entonces un total de 128,08. Por último tenemos otro ejemplo. Este ejemplo es diferente. ¿Por qué? Porque si observamos, no tenemos la medida de estos dos ángulos. Entonces, igual, todavía yo no puedo determinar la medida de estos. ¿Por qué? Porque para yo decir que este mide tanto, yo tendría que tener la medida de estos dos, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a realizar primero las correspondencias. Entonces, pero en este caso, como nos hacen falta dos ángulos, vamos a trabajar con el sen arriba y abajo los lados. La primera correspondencia sería entonces 18 con el sen de su ángulo opuesto, que ahí lo vemos que es alfa. Tenemos la segunda correspondencia, que es el 20
con el sen de su ángulo opuesto, que es sen de 34. Y la última correspondencia sería la n con sen de su ángulo opuesto, que sería la b. Bueno, ¿qué vamos a hacer entonces ahora? Para yo encontrar el valor, porque aquí yo no puedo trabajar con esta fracción, con esta razón, porque no tengo ni el valor de la b ni el valor de la n. Entonces yo lo único que puedo hacer ahorita es solamente encontrar el valor del ángulo alfa. ¿Cómo logramos eso? Para encontrar el valor de este ángulo utilizo esta razón y la razón que está completa, que es esta. Bueno, entonces las escribimos, aquí las tenemos, y vamos a proceder a encontrar el valor de sen de alfa. ¿Qué hacemos? Bueno, despejamos sen de alfa, lo dejamos solo, y el 18 pasaría a multiplicar a sen de 34 sobre 20. Ahí tenemos la multiplicación, lo hacemos en la calculadora, ponemos toda esta operación y dice que esto nos da un resultado de 0,50. Algo importante es que este es el resultado de sen de alfa, no es lo que vale el ángulo. Ahora, ya sé que sen de alfa es 0,50, eso es lo que da en la calculadora. Pero lo que a nosotros nos interesa determinar es ver cuánto mide este ángulo. ¿Cómo hago yo para determinar cuánto mide este ángulo? Presionamos en la calculadora las teclas Shift Sen, Shift viene aquí, Sen viene aquí, y ponemos dentro del paréntesis lo que nos dio Sen del ángulo alfa, 0,50, le damos igual y eso nos da un valor de 30. ¿Qué significa eso? Que el ángulo alfa mide 30. Entonces ya podemos decir que este ángulo mide 30. Por lógica, ya podríamos decir entonces que este ángulo de aquí mide 116, porque recordemos que la suma de los tres suman 180. Como ya tenemos el valor de beta de este ángulo, entonces podemos sustituirlo aquí, porque ya lo tenemos. Entonces hacemos la sustitución, ya tenemos esta razón, y ya entonces podríamos encontrar el valor de la variable n, que es la variable que nos hace falta. Para encontrar el valor de la variable n, ¿qué hacemos? Bueno, trabajamos con esta fracción, que es donde está n, y la fracción que está completa. Entonces las escribimos, y ¿qué vamos a hacer aquí? Bueno, en este caso, vamos a pasar a multiplicar, porque la n se encuentra abajo. En cambio aquí, la razón, el valor que yo quería encontrar se encontraba arriba en una fracción. Cuando la variable se encuentra abajo en la fracción, lo que vamos a hacer mejor es aplicar regla de 3. ¿Qué es regla de 3? Bueno, regla de 3 es que el número que se encuentra dividiendo va a pasar a multiplicar. Entonces el 20, que es el que se encuentra dividiendo, pasa a multiplicar a el sen de 116. Y este sen de 34 los divide a ellos. Entonces tendríamos lo siguiente. Se multiplica entonces 20 por sen de 116 y se divide entre sen de 34. Esta operación la hacemos en la calculadora, obviamente escribiendo sen también, ¿verdad? Con la tecla sin, y esto nos da un resultado de, lo hacemos de esta forma, de 34,14. Quiere decir que el valor de la variable n es de 34,14.